Vamos con tus palmas así. Mi corazón de su hogar, pues nunca me vas a dejar. Cuando huía, tu amor me seguía. Eso. Sé que no hay nada mejor, mi alma tú tienes por siempre. A una sola voz, es tu amor en mi ser que regoza, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, alto en mi caminar. Todo es más claro, claro en ti. Todo es diferente, diferente en ti. Encontré mi sal. ¿A dónde? En su perfecto amor. ¿Cómo dice? No importa en dónde esté, mis ojos en ti fijaré, nunca me fallas, siempre tú ganas. Así es su amor en mi ser que regoza, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, Alto en mi caminar. Todo es más claro, claro en ti. Todo es diferente, diferente en ti. Encontré
su amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Con tus palmas así. En tu perfecto amor. Vamos, un fuerte aplauso para nuestro Dios. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Qué bueno que Dios permite este espacio donde podemos venir y poder compartir de su palabra. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por estar juntos esta noche? Señor, gracias por esta noche, agradecidos contigo por darnos la oportunidad de poder conectarnos a través de este medio, y queremos rogarte, Dios, que nos guíes en este tiempo, que nos hables a través de tu palabra, que nos des de tu sabiduría y de tu entendimiento para poder escuchar tu palabra y que haya en nosotros el deseo de vivir de acuerdo a ella. Gracias por todos los que estamos aquí conectados. Y en tus manos dejamos este tiempo, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a conversar acerca de un mensaje que le hemos llamado Corriendo la carrera hasta el final. Ese es el nombre del mensaje de esta noche. Y este mensaje está basado en una lectura que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 25. Y se los voy a leer este verso en la versión Reina Valera de 1960 y en la Nueva Traducción Viviente. Y dice en la Reina Valera de 1960: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y en la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera: todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. En estos versos, Pablo está comparando nuestra vida cristiana con una carrera y está poniendo de ejemplo los atletas. Está mencionando acerca de que los atletas en una carrera se abstienen de una serie de situaciones para poder lograr ganar la carrera. Los atletas, por ejemplo, se someten a un régimen alimenticio riguroso, se someten a un régimen
físico también riguroso, tratan de descansar lo más que puedan, se abstienen de ingerir bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, en fin. Ellos tienen una disciplina en muchos aspectos que les permite estar en condiciones aptas para poder competir, para poder estar saludables, y tienen una meta clara. La meta que ellos tienen es ganar la carrera, llegar a ser el primer lugar de todos aquellos que van a ser parte en esa carrera. Entonces Pablo dice que nosotros como cristianos igual estamos en una carrera espiritual. Y habla Pablo de que estos atletas que están en una carrera atlética, valga la redundancia, ellos están peleando por un premio corruptible, por algo que se va a quedar en esta tierra, por algo que que tiene una vida útil. Sin embargo, nosotros en nuestra carrera espiritual, dice Pablo, estamos peleando por un premio incorruptible, algo que no se va a perder, algo que es para siempre, algo que es eterno, algo que vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Entonces Pablo nos anima a nosotros los cristianos, que nosotros, al igual que un atleta se abstiene de muchas cosas y se disciplinan para poder ganar ese premio corruptible, que de la misma manera nosotros como cristianos debemos entender que estamos en una carrera espiritual, que hay un premio, hay un galardón que Dios nos va a dar a aquellos que nos mantengamos firmes en nuestra vida espiritual, y que debemos abstenernos de muchas situaciones que nos alejan de conocer y de vivir y de hacer la voluntad de nuestro Dios. Sabemos que estamos aquí con un propósito. Dios no nos creó por casualidad. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Fuimos creados para darle honra y gloria a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para servir a Dios. Fuimos creados para servir a nuestros semejantes. Fuimos creados para hacer discípulos. Fuimos creados para dar el evangelio. Y para poder alcanzar todas esas metas que Dios ha puesto, o esos propósitos en nuestra vida, tenemos que abstenernos de una serie de situaciones. Tenemos que morir a nuestros deseos carnales. Tenemos que abstenernos de las cosas que el mundo nos ofrece. Tenemos que luchar contra esos tres enemigos poderosos que nosotros tenemos, que es nuestra carne, el mundo y Satanás. Y tenemos que disciplinarnos para no volvernos esclavos de esos tres enemigos poderosos y poder llegar al final de nuestra carrera. Y para lograr eso, debemos entender que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida no solo son para esta vida en esta tierra, sino que los propósitos que Dios tiene para nosotros son para siempre. Van más allá de esta vida. La Biblia nos enseña que tú y yo somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, que nuestra ciudadanía como cristianos y como hijos de Dios está en los cielos. Y si nosotros creemos que esta vida en esta tierra es todo lo que existe, lamentablemente vamos a establecer hábitos y vamos a establecer metas como si esta vida fuera todo lo que hay para nosotros. Pero siempre debemos tener presente que estamos en esta tierra para darle honra y gloria a Dios, que estamos en esta tierra para cumplir un propósito, o los propósitos de Dios, no nuestros propósitos, y que esta vida no es todo lo que hay, que Dios nos tiene en este mundo para conocerlo, para amarlo, para servirlo y hacer su voluntad, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por tanto nuestros hábitos y metas deben ir enfocadas en esa dirección para que nosotros podamos ganar esta carrera
y para que nosotros podamos llegar al final de esta carrera. Y por ello entonces es importante que nosotros nos preguntemos. Hay unas preguntas que es importante hacernos porque un día tú y yo vamos a estar delante de Dios cuando Dios así lo decida, ya sea que nos lleve por alguna razón. La muerte es lo más seguro que tenemos. En algún momento vamos a dejar este mundo. Y cuando dejemos este mundo y estemos delante de la presencia de Dios, vamos a tener que rendirle cuentas a Él por lo que hicimos y lo que no hicimos en esta tierra. Y es importante pensar en esto. Imagínate cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y una de las preguntas que Dios nos podría hacer es, ¿qué hiciste mientras estabas en la tierra? ¿Qué hicimos con el tiempo que se nos dio? ¿Qué hicimos con la vida que se nos dio? ¿Qué hicimos con los recursos que se nos dio? Porque Dios nos ha dado todos estos bienes. Por ejemplo, Dios te ha dado una casa, un carro, un trabajo, te ha dado la oportunidad de tener una familia, te ha dado un tiempo determinado en esta tierra, nos ha dado talentos, habilidades, nos ha dado una vida. ¿Y qué hemos hecho con todo eso que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho mientras estábamos aquí en la tierra? Porque Dios nos dio todo ello para que lo usemos para darle honra y gloria a Él, para que lo usemos para cumplir la gran comisión de alcanzar a otros con el Evangelio, de bautizarlos, de hacer discípulos, de entender que lo más importante son las personas. Y Dios nos ha dado un trabajo para llegar a las personas, nos ha dado una familia para que juntos como familia podamos darle honra y gloria a Él. Nos ha dado bienes para que podamos servir a otros. Entonces, una de las preguntas que Dios nos puede hacer cuando estemos delante de su presencia es, ¿qué hiciste mientras estabas en la tierra? Otra pregunta podría ser, ¿aprendiste lo que debíamos aprender? Porque a veces nos enfocamos en aprender cosas para nuestro propio bienestar, para nuestro beneficio, para poder sobresalir en este mundo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos aquello que nos lleve a darle honra y gloria a Él, a conocerlo a Él, a amarlo a Él, a servir a los demás, a alcanzar a otros con el Evangelio. Va a ser otra pregunta y en la cual debemos meditar. Y otra pregunta importante es, ¿confiaste en mi Hijo? Dios nos dio un regalo, una salvación, una vida eterna a través de Jesucristo. Jesucristo murió en una cruz para pagar nuestros pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y la decisión más importante de nuestras vidas es aceptar a Cristo. Y después de aceptar a Cristo, en convertirnos en discípulos de Cristo. Y después hacer discípulos para Cristo. Entonces, cuando pensamos en estas preguntas, ¿qué hiciste mientras estabas en la tierra? ¿Aprendiste lo que tenías que aprender? ¿Confiaste en mi Hijo Jesucristo? Yo creo que al pensar en estas preguntas, esto debería definir cómo vemos los hábitos y las metas que hoy tenemos. Esos hábitos que hoy tenemos, esas metas que hoy tenemos, no, están enfocadas en ganar la carrera que tenemos, en llegar al final de la carrera en la cual Dios nos ha puesto, o esos hábitos o esas metas que tenemos están enfocados en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos o en nuestras propias metas. Nos ayudan los hábitos, también consideremos esto, nos ayudan los hábitos y las metas que tenemos en conocer a Dios. Nos ayudan los hábitos y las metas que tenemos en crecer en Dios. Nos ayudan los hábitos y las metas que tenemos a servir a Dios. Nos ayudan los hábitos y las metas que tenemos en compartir a Dios. Nos ayudan los hábitos y las metas que tenemos en amar a Dios. ¿Están nuestros hábitos y nuestras metas enfocadas en eso? Conocer a Dios, crecer en Dios, servir a Dios, amar a Dios
compartir a Dios con las personas que nos rodean? ¿Estamos nosotros alineados en esa dirección? Porque si estamos alineados en esa dirección, vamos a poder lograr nuestra meta. Vamos a poder llegar al final de la carrera en la que Dios nos ha puesto. Cuando tú y yo desarrollamos buenos hábitos y buenas metas, crecemos. Depende, el crecimiento va a depender en qué estén enfocados esos buenos hábitos y esas metas. Pero cuando tú y yo desarrollamos buenos hábitos y buenas metas, o sea, buenos hábitos y buenas metas que nos lleven a lo que ya dijimos: conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, hablar de Dios, eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a llegar al final de la carrera que Dios nos ha puesto. Y esto debe estar enfocado en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Tanto en mi área personal, en mi área familiar, en mi área profesional, en mi salud física, pero sobre todo en mi vida espiritual. Debo enfocar mis hábitos y mis metas que me lleven a ser mejor como persona, como padre, como cónyuge, como ciudadano, como empleado o empleador y sobre todo, y lo más importante, como hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos o desarrollamos buenos hábitos y buenas metas en nuestras vidas, vamos a tener un buen carácter. Y si tú y yo tenemos un buen carácter, vamos a tener un gran destino. El destino que Dios quiere que nosotros alcancemos, o al destino al cual Dios nos ha trazado y quiere que lleguemos, porque nuestro carácter al final es la suma total de nuestros hábitos y de nuestras metas. Pero debemos preguntarnos, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden llegar o alcanzar la carrera hasta el final? ¿Qué es lo que nos impide? Son dos cosas de las cuales hemos estado mencionando y hablando. Número uno, la falta de buenos hábitos, y número dos, la falta de buenas metas. Cuando tú y yo no tenemos hábitos y metas enfocados en conocer a Dios, en amar a Dios, en servir a Dios, en hablar de Dios, va a ser bien difícil que podamos llegar al final de la carrera que Dios nos ha trazado. Entonces esos son dos obstáculos importantes que debemos considerar que nos impiden poder llegar al final de nuestra carrera. El hecho de tener buenos hábitos y el hecho de tener buenas metas. Ahora, ¿qué hacemos para vencer esos obstáculos? Dos cosas bien sencillas. Para poder vencer los obstáculos de no tener buenos hábitos y buenas metas, lo que tú y yo debemos hacer es dos cosas: repetir día a día esos buenos hábitos y practicar día a día esos buenos hábitos. Siempre es importante entender, e incluso Dios lo menciona en su palabra, que no debemos afanarnos por el día de mañana, que basta cada día su propio afán. Debemos enfocarnos en el hoy. Debemos enfocarnos en lo que tenemos que hacer hoy. Cada día, cuando nos levantamos, debemos repetir y practicar hábitos que nos lleven a alcanzar nuestras metas. ¿Qué tipo de hábitos? Bueno, Dios ha dejado una serie de disciplinas espirituales que tú y yo debemos practicar: la oración, la lectura de la palabra, la meditación, el ayuno, el compartir la palabra con otros, el dominio propio, negarnos a hacer todo aquello que no sea del agrado de Dios. Y Dios nos ha dado herramientas para poder llevar a cabo todo ello. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cada día nosotros debemos enfocarnos, cuando nos levantamos, en vivir, en practicar, en repetir esos hábitos que nos van a llevar a alcanzar esas metas de conocer a Dios,
amar a Dios, servir a Dios y hablar de Dios. Y si nosotros tenemos buenos hábitos, buenas metas, y cada día los repetimos y los practicamos, vamos a llegar al final de nuestra carrera. La Biblia le dice en el libro de San Juan, en el capítulo 13 y en el verso 17, en la Reina Valera de 1960, dice lo siguiente: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él nos dejó el mejor ejemplo. Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo. Jesucristo no empezaba un día sin buscar la guía del Padre. La Biblia dice que Él se iba a los lugares desiertos cuando aún era muy oscuro y se iba a hablar con su Padre, a buscar la dirección, la guía de su Padre para todo lo que tenía que hacer en ese día. Al final del día hacía lo mismo y lo podemos ver en los diferentes evangelios. Jesucristo vivió para servir a las personas. Jesucristo vivió para darle honra y gloria a su Padre. Los 3 años que duró el ministerio de Jesucristo, Él cumplió el propósito por el cual había venido a esta tierra y por el cual el Padre lo envió a esta tierra. Ese es el mejor ejemplo que tú y yo tenemos para llegar al final de nuestra carrera. Y ese fue el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Él mismo dijo: ejemplos he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagáis. Y este verso de San Juan 13:17 lo confirma: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, el deseo de Dios es que nosotros podamos seguir su ejemplo, el ejemplo de su Hijo, que podamos cultivar esos buenos hábitos para alcanzar nuestras metas y llegar al final de nuestra carrera. ¿Y cómo construimos buenos hábitos? Pues lo hemos mencionado a través de la repetición y la práctica. Hay diferentes estudios que se han hecho y se han realizado donde se ha llegado a la conclusión de que tenemos que hacer algo, ya sea que hagamos ejercicio, ya sea que sigamos una dieta, ya sea que sea un hábito espiritual, cualquier cosa que tengamos como meta, debemos hacerla por un periodo sin interrupción de 6 semanas antes que se convierta en un hábito. Esos son estudios que se han realizado. Se han llegado a esas conclusiones que si tú y yo practicamos algo y lo repetimos durante 6 semanas de manera ininterrumpida, al final se convierte en un hábito. Por ejemplo, la lectura de la Biblia. Si nos cuesta leer la Biblia, hagámoslo por 6 semanas sin interrupción. Si lo que nos cuesta es orar, de igual manera. Si lo que nos cuesta es dar el Evangelio, de igual manera. Si lo que nos cuesta es hacer discípulos, de igual manera. Si lo que nos cuesta es diezmar, de igual manera. Si lo que nos cuesta es seguir una dieta, de igual manera. Si lo que nos cuesta es hacer ejercicio, de igual manera. Si lo que nos cuesta es ahorrar, de igual manera. El estudio dice que si lo hacemos durante 6 semanas, de manera ininterrumpida, después de ese tiempo se convertirá en un hábito. En otras palabras, de manera automática lo haremos, de manera natural, y ya no va a ser forzado ni va a ser obligado. Tenemos que desarrollar hábitos para usarlos el resto de nuestra vida. Hábitos que nos ayudarán a crecer y hábitos que nos ayudarán a ser fuertes, a crecer espiritualmente y a ser fuertes espiritualmente. Tenemos que desarrollar hábitos, repito, para usarlos el resto de nuestra vida, que nos ayudarán a crecer y nos ayudarán a ser fuertes. Nosotros tomamos las decisiones, nosotros determinamos nuestros hábitos y nuestros hábitos nos determinarán. Nosotros decidimos. Dios es un caballero. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios no nos obliga a hacer nada que tú y yo no querramos hacer. Él es un caballero. Él no nos va a forzar a hacer algo. Él decidió que nosotros, de manera voluntaria, decidamos conocerlo,
amarlo, servirlo, y son decisiones que debemos tomar. Nosotros determinamos nuestros hábitos y los hábitos nos determinan. Los buenos hábitos que desarrollemos en nuestra vida espiritual darán frutos para siempre en la eternidad. Recordemos eso. Los buenos hábitos que desarrollemos en nuestra vida espiritual darán frutos para siempre en la eternidad. Hay una carrera por delante. Dios quiere que podamos llegar al final de esa carrera. Sabemos que Dios nos ha dado una salvación, que la salvación es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Efesios 2, 8, 9 claramente dice que por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. Pero Dios no quiere que nos conformemos con ser salvos. Dios quiere que, como cristianos, tenemos dos grandes decisiones. Una es aceptar a Cristo y la segunda es convertirnos en discípulos de Jesucristo. Dios quiere que nosotros podamos cumplir el propósito por el que fuimos creados o los propósitos por los que fuimos creados. Para eso estamos en esta tierra. Para que podamos abstenernos de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, para mantenernos firmes en la carrera y llegar al final de la carrera. No por un premio que se va a destruir, sino por un premio que va a ser eterno. Un premio incorruptible. Las coronas y galardonas que Dios quiere darnos en el cielo a cada uno de nosotros, si llegamos al final de la carrera. Así que debemos cultivar buenos hábitos, buenas metas, debemos practicarlos y repetirlos día con día, porque a nuestros hábitos nosotros los determinamos y ellos nos van a determinar a nosotros. Así que debemos cultivar esto cada día de nuestras vidas si nosotros queremos alcanzar la meta que Dios nos ha puesto por delante. Hermanos, que Dios nos use para su honra y gloria y sobre todo que nosotros le permitamos a Él dejarnos usar para llevar honra y gloria a su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que hoy nos has recordado. Dios, te pedimos perdón porque tú sabes que fallamos en el intento, pero te rogamos porque nos ayudes, Padre, a mantenernos firmes en la carrera en la que nos has puesto, a abstenernos de todo aquello que va en contra de tu voluntad, que podamos llegar al final de la carrera en la cual estamos y que nos deje el ánimo, la decisión y la radicalidad para poder cultivar esos hábitos, esas metas, para repetirlos y practicarlos día con día, para poder llegar al final de nuestra carrera, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad. Sabemos que no somos dignos, pero gracias por creer en nosotros, por usarnos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te lo pedimos y te oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén.